Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso 17. El título dice Regreso de los 70. San Lucas capítulo 10, verso 17, si lo hemos hallado decimos amén. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén y amén. Recalqué, o quise nombrar, el título que dice Regreso de los 70. Pues el capítulo 10 del verso 1 empieza a hablar del contexto y del regreso de aquellas personas, discípulos, que el Señor eligiendo a otros 70, dice, aparte de los discípulos, dice, los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Donde el Señor Jesús pronto, en su camino, podemos decir, de evangelización, donde él llevaría la palabra de Dios y haría milagros, primeramente manda a estos 70 a anunciar el reino de Dios. También le da autoridad para sanar a los enfermos. Y estos 70 que salieron por todas las ciudades donde el Señor Jesús próximamente llegaría predicando el Evangelio, el Señor los manda y en su regreso dice que volvieron, dice los 70, con gozo, con alegría, con regocijo, sorprendidos y admirados, pues la palabra misma de ellos en cuanto a la expresión de lo que dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y esto demuestra que ellos no tenían pensado ni comprobado que esto, lo que ellos habían experimentado, iba a ser de esa manera. Ellos habían sido enviados a anunciar primeramente el reino de Dios, la cual dice que el reino de Dios estaba cerca de ellos, cerca de aquellos que el Señor Jesús pronto le iba a visitar, pero dice que se tuvieron esa experiencia de que aún los demonios se sujetaban en su nombre, demostrando que el poder de Dios es veraz, es totalmente cierto cuando el Señor Jesús envía a alguien, lo envía con toda la autoridad, una autoridad delegada que tiene de cierta manera responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo cuando lo manda, y lo manda con un propósito y sabe que ese propósito se iba a cumplir. Pero ellos, admirados de lo que habían experimentado, admirados de lo que habían sucedido, el Señor Jesús le dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, para mostrarle, para decirle a ellos toda la autoridad que tenían para cumplir con lo que el Señor le había mandado y el poder que le había delegado a ellos para que a ellos no les sucediera nada malo, y ellos estén al cuidado de nuestro Señor Jesucristo y nada malo le iba a pasar. Dice, pero el Señor Jesús en el versículo 20 le dice, pero no regocijéis. Y ahí sacamos la palabra que se regocijaron en gran manera por lo que habían experimentado, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Donde el Señor demuestra qué es lo que tiene más importancia. Sin embargo, nosotros podemos ver que las dos cosas son importantes. Y las dos cosas tienen valor. Porque es hermoso, es precioso ser enviado por el Señor Jesucristo a cumplir de tal manera algo exactamente como Él nos manda a nosotros a hacer. Y en cuanto a estos 70, ellos salieron y cumplieron con lo que el Señor Jesús le había enviado a hacer. Entonces, si nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos la historia de la iglesia, cuántos han sido enviados,
cómo fue el ministerio del apóstol Pablo, cómo fueron sus viajes a diferentes ciudades, pueblos, aldeas, cuántas iglesias fueron establecidas en distintos lugares y viajaron una vez y viajaron 2 veces, algunos viajaron 3 veces y la palabra de Dios corrió y fue glorificada y allí estuvo el poder de Dios manifestándose. Pero el Señor, nuestro Dios, respaldaba todas esas cosas, pues no salieron por su propia voluntad, sino que fueron enviados por el Espíritu Santo del Señor. Y ellos, encomendados a la gracia de Dios, encomendados a la guía del Señor, ellos salieron y cumplieron con todo lo que el Señor le había mandado a hacer. Pero no lo hicieron ellos porque quisieron. Hubo algo que en su corazón el Señor Jesús, nuestro Dios, puso para que ellos tuvieran el deseo de ir. Por eso tenemos que excluir en cuanto a estas cosas lo que es el verdadero discipulado, aquel que está bajo la autoridad de nuestro Dios, aquel que verdaderamente el Señor Jesús es su Señor, y de aquel que no hace nada porque quiere, porque lo desea de su propia voluntad, sino que se encomienda al mandato del Señor a quien Él manda y tiene esa confianza, tiene esa seguridad de que es enviado por el Señor y no teme a nada. Aun aunque le pasen cosas malas, no teme a nada porque sabe que el Señor está con él. A causa de esa relación que aquel que tiene el Espíritu de Dios, que está unido al Señor, sabe que cuando es enviado con una autoridad delegada, está confiado y todo lo que va a pasar está en los planes del Señor y todo lo que va a decir es todo lo que el Señor le va a permitir decir y a todo lugar donde él vaya es aquel lugar que el Señor le envía. Está seguro de lo que hace. Está seguro de lo que el Señor le envía a hacer. Ahora, nosotros vemos hombres, creyentes, personas y hoy aún mujeres que han utilizado versículos bíblicos para tomarlo para sí mismo y hacer de ese versículo bíblico una teoría, una doctrina para ello de que el Señor Jesús envió, dice, y así discípulos a todas las naciones, y por todo el mundo y predicar el evangelio, y ellos lo han tomado como algo que el Señor lo mandó a hacer y que cualquiera que llamándose un discípulo del Señor lo pueda hacer a la manera que quiere y cuando quiere. Nosotros vemos a través de los que miramos esta plataforma de YouTube, cuántos predicadores, cuántas personas se han dedicado a formar hasta su propio ministerio y tal vez van de un lado a otro y muchos se han establecido en lugares donde esos lugares se han llenado de personas, se han llenado de creyentes que confían en lo que se les ha enseñado, confían en lo que en cuanto la doctrina que le están enseñando es verdadera. Porque cada uno conforme a lo que cree permanece en esos lugares. Si no le gustan lo que le hablan, de seguro que no va a permanecer en esos lugares. Pero como sus oídos se inclinan a las cosas que a cada uno le gusta oír, y ellos van y encuentran esa clase de predicaciones donde todo es bendición y tal vez todo es sanidad y todo es prosperidad, entonces se encierran en esa forma de doctrina y no pueden salir de ahí, se gozan a su manera, se alegran, pero donde no se predica la verdad, donde no se predica el evangelio, donde no está Dios, amados hermanos, es un pueblo, la palabra no me sale, es un pueblo que desvaría, es un pueblo que está corrompido, que no tiene dirección. Pero donde está Dios enseñando, donde está su verdad, donde Él tiene comunión con los que son suyos, donde están sus siervos que están unidos a Él, que tienen comunión con Él, es allí donde Dios envía su palabra, su verdad gloriosa. Por eso es que nosotros debemos gozarnos
Y debemos estar atentos a cada palabra que aquellos que ministran la reunión nos están diciendo. No es cosa simple, no es cosa a la cual nosotros debemos darle un pequeño valor, sino son cosas a la cual nosotros debemos darle mucho valor. Nosotros cantamos que Él es santo, 3 veces santo, que Él se merece toda alabanza, que Él es merecedor de toda gloria, que motivo tenemos de sobra para alabar y bendecir su santo nombre. Y es en ese momento en que nosotros tal vez tenemos que dejar de cantar y meditar en nuestra mente y en nuestro corazón y decir: sí, Señor, todas estas cosas que tú me has regalado, todo esto que tú me has proveído y del lugar de donde tú me sacaste, y empiezo a enumerar los grandes beneficios del Señor hacia mi vida. De ahí tiene que nacer mi gratitud hacia Él. Por eso nosotros estamos aquí. Venimos a alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios por todas las cosas que Él hizo a favor de nuestra vida. Y es lo que vamos a ver hoy. El Señor Jesús le dijo a estos 70, no se maravillen, no se regocijen. No quiso decir déjense de gozar o déjense de regocijarse, sino que hay algo más importante, que su nombre está escrito en el libro, están escritos en los cielos. Tal como nos sucede a nosotros. Nosotros podemos gozarnos y regocijarnos de muchas cosas, pero ¿qué es lo que tiene verdadero valor para nuestra vida? Porque cuántos hombres y mujeres han salido al mundo a predicar, entre comillas, a predicar el evangelio, pero el Señor Jesús no lo mandó. Ahora, dice, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Nosotros conocemos un pasaje, vamos a buscarlo, y es un pasaje muy conocido para nosotros, el que está en San Mateo capítulo 7, verso 21, donde es muy tocado este versículo porque se pueden extraer muchos ejemplos y nos da seguridad a nosotros de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. Otro tenemos que tener nosotros bien en claro. San Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y lo volvemos a traer a la memoria, porque estos discípulos, estos 70, dijeron: en tu nombre. ¿Y cuántos en este mundo como esta persona usan el nombre del Señor? ¿Y cómo sanaron enfermos? ¿Y cómo echaron fuera demonios? ¿Y cómo hicieron milagros? Y cuando fueron a dar cuenta delante del trono del Señor, el mismo Señor, yo tenemos que tener presente, el mismo Señor le dice: nunca os conocí. Pero ¿qué dice? En tu nombre, en tu nombre. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros es que hay una diferencia en aquellos que usan el nombre del Señor, unidos al Señor, en comunión con el Señor, enviados por el Señor, usados por el Señor, y aquellos que no son enviados, no tienen comunión con el Señor, no tienen el señorío del Señor y siguen usando el nombre del Señor, y aún en esos lugares y aún donde ellos estén suceden cosas milagrosas. Ahora, para nosotros el Señor Jesús le dice: nunca os conocí. Nosotros sabemos lo que significa. No había una relación de aprobación para con ellos. Lo que hicieron ellos, lo hicieron porque quisieron. En tu nombre hicimos. No dice en tu nombre hiciste. En tu nombre se produjeron. Por medio de tu nombre tú realizaste milagros y prodigios y maravillas. No dice esas cosas. Ellos acreditaron para sí mismos una tarea que no debían acreditarse. Ya no tener relación con el Señor ya es un problema, ya es un pecado. Pero eran creyentes, si no, no hubiesen estado delante del Señor. Y eran creyentes, y hicieron lo que ellos seguramente pensaron que debían hacer. Por eso el ejemplo es, muchos usan los versículos:
usan esos versículos y hacen su propia doctrina. Y bueno, hay que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y un día el pastor Raúl dijo, como si no hubiese otro en diferentes naciones o en otros lugares para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y donde no lo haya, seguramente que será un pocos lugares, Dios lo va a enviar. Pero fijémonos nosotros, a alguien que se acredita una obra que no debía de acreditarse. Ahora, nosotros le damos gloria a Dios. ¿Por qué le damos gloria a Dios? Porque sabemos que nuestra vida es de Él y que nosotros no queremos hacer nada que no esté en los planes de Él. Que nuestra vida, nuestra voluntad está sujeta a su voluntad. ¿O acaso usted, estando aún aquí, podemos poner ejemplo a esta congregación, ha visto a alguien de aquí hacer lo que quisiera por su propia voluntad? ¿No estamos todos sujetos al Señor? En el ministerio no estamos sujetos todos al pastor, no estamos sujetos todos a Dios y ninguno hace lo que piensa porque quiere hacerlo y lo hace desmedidamente. Entonces ese temor que hay en aquellos que no quieren hacer nada que no esté dentro de la voluntad del Señor, ese temor es bueno. Porque ese temor nos rige a nosotros para no querer hacer nada que desagrade a Dios. Para que no caigamos en transgresión, para que no caigamos en pecado. No queremos hacer nada de esas cosas. Entonces, qué importante que es estar unido al Señor. Qué tan importante estar unido a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Saber y entender quiénes somos. Nosotros miramos que el sábado pasado la condición del hombre natural, que por naturaleza, después de haber caído Adán, haber caído en pecado, haber comido del fruto que no debía comer y haber transgredido el mandamiento de Dios, el pecado entró en el mundo y así también la muerte y la condenación para todos los hombres. Y por naturaleza, todos los hombres heredaron esa condena. Ahora todos los hombres heredaron también esa naturaleza. Y antes de que Adán cayera, antes que Adán pecara, Adán también usó de independencia, porque cuando la serpiente, Satanás tienta a Eva para que comiese del fruto que no debía comer, ella vio el árbol codicioso y tomó de él y comió. Pero Adán también Adán tenía el mandamiento que no debía de comer, aunque Eva hubiese comido, él no debía comer. Y sin embargo, también participó de ese fruto. Ahora, no preguntó a Dios, no consultó a Dios, el mandamiento ya estaba. Pero ¿qué hizo independientemente de Dios? Comió del fruto, usó de independencia. Él fue el ser creado, el primer hombre creado por Dios a la imagen y semejanza de Dios, lo tenía todo. Y Dios estaba y se paseaba en el huerto y podía hablar con Adán tranquilamente y Adán podía hablar con Dios. Sin embargo, cuando tuvo que tomar una decisión para no caer en pecado, para no transgredir el mandamiento de Dios, lo hizo como él quiso y no consultó a Dios. De ahí la consecuencia que hoy nosotros vemos en el mundo. Ahora, por eso decimos, hoy por naturaleza todos los hombres separados de Dios hacen lo que ellos quieren. Viven independientemente de Dios. Pero Adán también fue independiente de Dios. No dependió del mandamiento ni consultó a Dios. Por eso el mundo está hoy como está, separado de Dios. No así nosotros, que Dios nos ha llamado a su reino. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, a causa del pecado de Adán, toda su descendencia, como un día nosotros estuvimos separados, lejos de Dios, viviendo en pecado, cada uno nuestra propia vida. Pero esto también tiene un origen y yo quiero leer lo que es la caída de Satanás, que lo vamos a leer en Isaías capítulo 14, verso 12, primeramente el primer capítulo y versículo. Isaías capítulo 14, verso 12. La primera vez que yo oí del origen del pecado fue a través de un cassette, no sé en qué año fue, 93, 94. No sé, 95, por ahí,
que le había enseñado el pastor Raúl, y estos versículos me quedaron bien grabados. Isaías capítulo 14, verso 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es uno de los versículos donde muestra la caída de Satanás, donde muestra que él decía en su corazón: subiré al cielo. El deseo que estaba en su corazón era este: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era el pensamiento que había nacido en su corazón, pero para no hablar tanto de este versículo, vamos a ver el otro, que es en Ezequiel capítulo 28, y ahí sí lo juntamos. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Gloria a Dios. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Hasta ahí nomás. Este es el otro pasaje donde muestra la caída de Satanás, donde a causa, dice, de su hermosura, de ser el sello de la perfección y de haber en su corazón nacido el querer poner el trono en los cielos, en el monte alto, dice, el del norte, dice, querer también ocupar un lugar como el de Dios. Dios su creador, quien le dio esta hermosura, que le dio autoridad, querubín protector, perfecto en todos tus caminos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuándo se halló en él maldad? Y ahí fue el origen del pecado. Cuando quiso ser igual que Dios. Cuando quiso también tener señorío igual que Dios. Cuando quiso que también la adoraran igual que Dios. Porque se iba a sentar en su trono, en su propio trono. En otras palabras, se quiso independizar de Dios, pero Dios lo arrojó por tierra. Fue echado de los cielos. Fue echado sobre tierra, a la tierra. Ahora, ¿qué pasó? Todo aquello que él poseía, lo perdió. Todo aquello de lo cual él gozaba, estando al lado de Dios, estando en los cielos, todo eso lo perdió a causa, dice, del pecado que se originó en él. Y su consecuencia fue un juicio por el cual Dios lo echó de su presencia. Ahora, nosotros vemos en el versículo 19, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejaré de ser. Mire cuál va a ser su última condición. Después de que fue sellado
en hermosura, sellado de perfección, de que su vestidura no se comparaban a nada. Fíjese cómo va a terminar. Ahora, esto es lo que él mismo que hizo, lo que él pensó, es lo que quiso para con el hombre. Satanás lo que planeó, lo que quiso hacer es que el hombre, Adán, Eva, sabiendo y conociendo el mandamiento que Dios le había dado, ellos participaran de ese fruto y su condición viniera a ser la misma que la de él. Ser separado de Dios y que el hombre no tuviera comunión con Dios. De que el hombre perdiera la gloria que Dios le había dado a Adán, que esa hermosura en cuanto a su imagen y su semejanza, que por la cual había sido creada por las manos de Dios, Adán la perdiera. Y lo hizo, lo pudo hacer. No encontró oposición. Y el hombre, el primer hombre, la primera mujer, perdieron todo lo que el Señor le había dado. El juicio fue que fueron echados del huerto del Edén, de aquel tan hermoso lugar que Dios le había proveído para que ellos vivieran en comunión con Dios. Ellos lo perdieron. Luego de ahí nosotros conocemos la historia de la humanidad, donde ellos tuvieron que trabajar la tierra para que diera su fruto y ellos así poder participar de los alimentos diarios. Cuando lo tenían todo a merced de ellos, para que disfrutaran de todo lo que Dios les había provisto, pero ellos no lo supieron aprovechar. Si bien nosotros sabemos que el hombre no tiene ese poder para enfrentarse a Satanás, en algún momento el hombre cae, pero Dios sabía que el hombre iba a caer, por eso fue preparado el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a caer, Dios lo conoce todo, pero nosotros tenemos que mirar hoy en día que a causa de ese pecado y aquella situación que pasó allí en los cielos con Satanás, la caída de él y todo lo que él hizo para que el hombre pecara y también fuera destituido de aquel lugar que Dios había preparado para el hombre hermoso y precioso, el hombre también lo perdió. Perdió su imagen, perdió su semejanza y perdió el señorío que Adán tenía sobre todas las cosas. Como así tan rápido nosotros vemos en los tiempos de Noé cómo la maldad se multiplicó. Y todo aquello que en el principio fue gloria, alabanza, ya no era así. Todo había cambiado. Ya no era lo mismo. La tierra se había llenado de maldad. Y eso es lo que sucede hoy en día también. La tierra está llena de maldad y la maldad va a aumentar y va a aumentar de una manera asombrosa. Ahora, el plan de Dios para con el hombre es que el hombre recupere la gloria que perdió. No solo podemos decir la gloria de haber sido como en semejanza de Adán un hombre perfecto, sino con mucho más gloria. Que el hombre recuperara la comunión y la comunión con Dios sea restaurada. Que el hombre pueda volverse a Dios, que el hombre pueda recuperar todo aquello que Adán perdió, pero con mucha más gloria. Porque todas aquellas cosas que estaban en el huerto del Edén hoy desaparecieron, no existen más. Pero todas las cosas que Dios provee para el hombre son eternas y permanecen para siempre. Todas las cosas que Dios nos ha ofrecido a nosotros y nos entregó, nos regaló por su gracia y misericordia, son las cosas eternas, son las que permanecen para siempre. Por eso nosotros cantamos de tu plenitud, podemos tomar de Él y Él nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos a causa de la comunión que tenemos con Él. El plan de Dios en Cristo Jesús es que el hombre recuperara lo perdido con mucha más gloria. Por eso seguimos recalcando, meditemos en las cosas que nosotros cantamos, meditemos en las cosas que oímos, para que de nosotros nazca esa alabanza y esa adoración en espíritu y en verdad para con Él. Que no solamente seamos aquellos que repetimos un hermoso coro, sino que nos entreguemos a la suprema adoración delante de su presencia. Porque nos vemos nosotros, personas que han pasado por este mundo y no han conocido esta verdad, no han sido escogidos, no han sido aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pasaron a condenación. Muchísimas, miles de personas van a ir al infierno. Y ahora nosotros no somos aquellos que usamos el nombre del Señor en vano. No somos como esas personas que usamos el nombre del Señor para nuestro propio bien. Pero el hombre sí, separado de Dios, el hombre separado de Dios, el hombre que hoy vive sin Dios. Nosotros vimos el sábado pasado que aquel hombre que cambió la gloria de Dios, dice, por imágenes corruptibles de ave, de cuadrúpedo y de reptiles.
habiendo conocido a Dios, habiendo Dios mostrándose a ellos y viendo, dándose a entender, y el hombre entendiendo la existencia de Dios, no le glorificaron, no le dieron gloria, no le dieron gracia, y Dios dice que los entregó, dice, a la concupiscencia, a los deseos de su corazón. Los entregó para que hicieran lo que ellos quisieran. ¿Separado de quién? Separado de Él. Ese es el deseo, ese es el anhelo del hombre incrédulo, del que no cree en Dios. Y el hombre se volvió un orgulloso, se volvió un altivo. Así, este orgullo que tiene su origen, porque vimos nosotros, se enalteció tu corazón. Eso quiere decir, se levantó, nació la caída de Satanás. Esa naturaleza es la que porta el hombre hoy en día. Y también el hombre se enorgullece, es altivo, se cree superior a otro, se cree autosuficiente y no necesita a Dios. Puede vivir sin Dios, es independiente de Dios, no quiere depender de Dios, no lo necesita. Y también nosotros un día estuvimos así. Pero lo que quiso Dios, lo que planeó Dios en Cristo Jesús, lo concretó. Por eso es que estamos nosotros aquí. Nosotros somos la evidencia de que Dios en su plan, en Cristo Jesús, lo llevó a cabo. Y a quien Dios le quiso conceder el creer en Él y le ha dado vida eterna. Y en esa vida eterna, por su Espíritu Santo, que se unió a nuestro espíritu, es que nosotros vivimos y tenemos una vida eterna que no va a perecer. Y que por este Espíritu Santo que nosotros recibimos, por la cual nosotros podemos tener comunión con Él. Comunión los unos a los otros, con todo lo que tiene el Espíritu de Dios. Esto es lo que dice Juan, que nuestra comunión es los unos con los otros, con el Hijo y con el Padre. Estamos unidos por su Espíritu. Esto es lo que hizo Dios a favor de nuestra vida. El hombre cambió la gloria de Dios, pero hoy nosotros vemos que nosotros no vamos a hacer esto. Que nosotros recibimos mucho más de lo que nosotros pensamos que recibimos. Al principio, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, que conocimos la salvación, que nos gozamos en la presencia del Señor, todas estas cosas que Dios nos viene hablando, cuando Él empezó a revelar su verdad, cuando Él empezó a revelar las bendiciones espirituales que Él nos ha concedido, nosotros empezamos a encontrar, como hablaba nuestro pastor, abrió la puerta a Dios, entramos a la gracia y empezamos a encontrar las miles de bendiciones espirituales que se nos fueran concedidos en Cristo Jesús. Las muchas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros que son de muchísimo valor. Porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible y vino a morar en nuestra vida. Él está en nosotros, mora en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos habla Dios en este lugar? ¿Qué es lo que nos enseñan aquellos que fueron elegidos, separados por Dios, por decirlo de alguna manera, a los que Dios constituyó para enseñarnos? Nos damos cuenta nosotros que aquellas personas que nos enseñan a nosotros no buscan su propia gloria, no buscan exaltarse, no buscan ser más que otro, que el beneficio de la palabra de Dios viene a nosotros y que nosotros tenemos que comprobar que verdaderamente es un beneficio para nuestra vida, para todos aquellos que la aceptan, para todos aquellos que la creen. Jesús, cuando empezó a hablar acerca de la doctrina que Él traía a este mundo, vamos a buscarlo en San Juan capítulo 7, verso 18, habla acerca de la gloria de aquellos que buscan su propia gloria. Vamos a leerlo desde el 16. Dice San Juan capítulo 7, verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él
injusticia. Bien clarito le dice, mi doctrina no es mía, mi enseñanza, mi instrucción, no es mía, sino de Dios que la había enviado. Ahora el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y ahí paramos un chiquito. ¿Conocemos nosotros quién busca su propia gloria? Por ahí se nos vienen a la memoria personas. Y conocemos nosotros, haciendo nuevamente mención a aquellos grandes personas que llamándose también ser de Dios, llenan estadios, llenan clubes, llenan grandes lugares con muchas personas. Y al momento que nosotros lo escuchamos, detectamos automáticamente, le digo automáticamente porque hay algo en nosotros que nos dice que la doctrina que están enseñando no es de Dios, no es verdadera. Y detectamos que están enseñando cualquier otra cosa y que están buscando su propio bien. Porque sabemos que son engañadores, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Ser llamados de renombre, ser conocidos mundialmente, tener muchos seguidores, ser aquellas personas que se pueden autovalorar como grandes personas exitosas espiritualmente, creyéndose más que otro, pero hablan lo que ellos quieren hablar, hablan por su propia cuenta. Si verdaderamente Dios estuviera en esos lugares, ¿cómo Dios no le revelaría su verdad? Serían ellos guiados por el Espíritu Santo de Dios y lo que saldría de su boca es la verdad gloriosa, la verdadera palabra de Dios, la verdadera instrucción, la sana doctrina. Pero sin embargo vemos que esto no es así, hablan cosas infladas, hablan cosas que es agradable a los oídos de los creyentes y son aplaudidos y hacen show. Pero lo que hablan por su propia cuenta. ¿Y qué están haciendo? Están buscando su propia gloria. Están buscando que su nombre, su yo, sea enaltecido, se enorgullecen. Y cuando algún otro pastor, apóstol, que son verdaderos, como habla la Escritura, son verdaderos hijos de Dios, les salen a confrontar a estas personas que no son de Dios, se le ríen y aún son burladores. Los que habla las Escrituras, burladores. Se burlan de aquellos que verdaderamente son de Dios. Y esto ya recalcando que hay personas que llamándose creyentes, llamándose ser de Dios, buscan su propia gloria. Vimos nosotros cómo el hombre sin Dios busca su propia gloria, de muchas maneras, como el hombre quiere, según como piensa o como desea, busca su propia gloria. Pero aquellos que dicen ser de Dios y no son de Dios, también buscan su propia gloria, pero utilizando las Escrituras, utilizando la palabra de Dios para su propio beneficio. Entonces cada uno va a conocer, cada uno conocerá si la doctrina de la cual es oyente viene de Dios o no viene de Dios. Y esto lo harán los verdaderos, esto lo harán aquellos que verdaderamente son de Dios, aquellos que verdaderamente su nombre está escrito en el libro de la vida, que no se van a perder, que hay una seguridad en cuanto a su salvación. Entonces nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿quiénes son aquellos que buscan su propia gloria? Aquí no están. Y sé que en todo el mundo donde se predica el Evangelio de la verdad, allí no están los que buscan su propia gloria, sino que buscan el beneficio de las almas, predicando la verdadera sana doctrina de nuestro Dios. Que no buscan su propio beneficio y al contrario, como nosotros tenemos conocido los sufrimientos de aquellos que predicaron el Evangelio, que salieron a predicar la verdad de Dios, que no fue su camino, ni su ida, ni su venida un camino de rosa, sino que fue generalmente sufrimiento y tribulaciones. ¿Y por qué lo hicieron? Por amor a los escogidos, por amor al nombre del Señor, por amor a las almas, sabiendo la condición del hombre y que el hombre necesita volver a la comunión con Dios. El hombre necesita ser restaurado, el hombre necesita conocer la verdad, el hombre necesita conocer el Evangelio, la gracia de Dios, necesita oír las buenas nuevas que tal vez nunca ha escuchado. Y Dios a través de aquello que Él envía va en busca de los que son de Él. Así como nosotros una vez, Dios a nosotros nos trajo delante de nuestro Señor Jesucristo, pudimos creer, no porque nosotros quisimos. Entonces, estas personas que predican el Evangelio a su manera son personas orgullosas, son personas
altivas. Ellos hacen conforme a lo que piensan y desean en su corazón. Pero vamos a leer en Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Ahora, si esto es para nosotros, Dios siempre atiende al humilde. Y el Señor Jesús nos enseña a nosotros ser manso y humilde como Él es manso y humilde. Y nos enseña a nosotros a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo nosotros seamos exaltados. Más al altivo, más al orgulloso, más al que se enaltece, dice, Dios lo mira de lejos. ¿Y por qué lo mira de lejos? Porque Dios no tiene comunión con alguien así. Dios no tiene comunión con el orgulloso, Dios no tiene comunión con el altivo. Aún llamándose creyente, no tiene comunión con ninguno de ellos. Ahora, ¿con quién sí tiene comunión? Con los que son de Él, con aquellos que se humillan delante de su presencia, con aquellos que verdaderamente se rinden delante de Él, que realmente ellos valoran la salvación que ha recibido, que realmente aceptan y le dan gloria a Dios por lo que Dios hizo en su vida. Y no como aquellos que hicieron, para Dios. Y de ahí su gloria, de ahí su orgullo, de ahí su altivez. Porque hacen y hacen. Pero nosotros le damos gloria a Dios por lo que Él hizo en nosotros. Porque nadie lo pudo haber hecho en este mundo. Solamente Dios, que es todopoderoso, lo hizo en nuestra vida. Hay un coro que dice, hiciste en mí lo que nadie pudo hacer. Y es una gran verdad, porque el problema era espiritual. Y solamente que Dios espiritual lo pudo hacer, porque seguimos estando en este cuerpo de carne. Para terminar totalmente con el pecado en el mundo, Dios tendría que haber matado a todos los hombres en la humanidad y haber tal vez creado a un nuevo hombre, pero también iba a caer. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo. Por eso es que envió a su Hijo a morir por todos los hombres. Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y nosotros hemos creído. Y nosotros conocemos quién es Él, el Hijo del Dios vivo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Cantamos nosotros hoy un coro. Antes que el mundo fuera creado, yo ya era del Señor. Entonces el hombre, habiéndose perdido, Dios tuvo que salir a buscarlo. Envió a su Hijo Jesucristo, primeramente dice, a las ovejas perdidas de Israel, pero a los judíos le dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas por ahí en la cual tengo que buscarlas. Y estaba hablando de los gentiles. Estaba hablando de aquellas ovejas que sí, Él también iba a morir por ellas. A ellos le dijo, ustedes no son de mis ovejas, pero por mis ovejas yo doy mi vida. Él iba a poner su vida no solo por las ovejas perdidas de Israel, sino también por aquellas que un día habría de creer en su nombre. Y ahí estamos incluidos nosotros. Para nosotros hoy escucharlo así parece algo sabido, algo entendido. Pero no puede dejar de tener valor en nuestra vida. No puede dejar de tener valor algo tan grande. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Lo terminamos cantando nosotros. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Y yo mirando a algunos, sí pasó por alto. No se enoje. Pero por esto nos da ojos Dios para mirar. Por eso somos veedores. Pero ¿por qué pasó por alto hoy sí? Para muchos, lo que tenía que haber sido una adoración plena. Una adoración con todo nuestro corazón. Y sin embargo lo cantaban. Pero lo cantaban porque lo sabían y la expresión, la respuesta hacia Dios no estuvo. Habiendo Dios coronadonos a nosotros de gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús, nosotros no lo meditamos. Dios mira de lejos al altivo. Nosotros no podemos caer en ese error. No podemos caer en ese error y no vamos a caer en ese error. Porque Dios siempre nos va a salir a nuestro encuentro. Dios siempre nos va a decir a nosotros que debemos ser humildes y humillarnos bajo su poderosa mano, bajo su presencia. Y que si nosotros estamos creyendo que verdaderamente entramos a su trono de gracia, entonces estamos delante de Él. Si no, no lo hemos creído.
Si nosotros no nos expresamos como deberíamos expresarnos delante de Él, entonces estamos diciendo, repitiendo palabras que solamente para nosotros es algo que sabemos. Si yo digo que estoy delante de su trono de gracia, entonces verdaderamente estoy delante de su trono de gracia. No estoy en cualquier lugar, no estoy en un lugar, no me sale la palabra, no estoy en un lugar, vamos a decir, encerrado en estas cuatro paredes en la casa del Señor y estoy ahí nomás. No, este es el lugar donde Dios nos congrega, pero hay un lugar espiritual, donde entran los espirituales, donde solamente aquellos que fueron elegidos por Dios, aquellos que fueron salvos, inscritos en el libro de la vida, que tienen su Espíritu Santo, pueden entrar ahí, y no cualquiera, no cualquiera. Entonces siempre nosotros debemos meditar en estas cosas. Fue restaurada, nosotros decimos, ¿fue restaurada la comunión con nuestro Dios? Sí, bueno, aprovechémosla. Si no la estamos desperdiciando, la estamos menospreciando, o estamos perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué es el hombre? ¿Qué fuimos nosotros para que Dios nos volviera a buscar? Salmos capítulo 8, verso 3, donde también después el escritor de los Hebreos trae a memoria este salmo, pero me gustó el salmo mismo porque aclara un poquito más cuando habla acerca de que le dio al hombre señorío sobre todas las cosas. Capítulo 8 de los Salmos, verso 3, dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este señorío lo tenía Adán en el huerto del Edén. Dios lo hizo Señor de todas las cosas que Dios había creado. Lo había creado para ellos, para que se beneficiaran de ellos, tanto de los árboles, de los frutales y tanto así de los animales. Pero empieza diciendo, cuando veo tu cielo, la obra de tu dedo y la luna y las estrellas que tú formaste, lo empieza a comparar. Empieza a comparar una creación con la otra creación. La creación del cielo, los firmamentos, la luna y las estrellas, con la creación que es el hombre. Empieza a mirar la gloria que tiene todas aquellas cosas creadas por Dios, como habla Pablo en Corintios. Una la gloria de las estrellas, otra la gloria del sol, otra la gloria de la luna, hablando de la hermosura, de las cualidades, de las virtudes, para aquellas cosas que Dios mismo le ha concedido, le ha dado, que es su creador. Y lo mira y dice, lo compara con el hombre y dice, ¿qué es el hombre? Para que de él tenga memoria. En hebreo dice, para que te acuerdes de él. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. En cuanto a fuerza, en cuanto a potencia, los ángeles están allí en los cielos adorando a Dios, pero el hombre lo ve aquí abajo y lo ve arruinado, lo ve en condición de pecado, camino a condenación, lo ve un hombre destruido sin la gloria de Dios, un hombre independiente de Dios, un hombre que no busca a Dios, un hombre que se hace o elige caminos malos que para él le parecen caminos perfectos. Y ya se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y nosotros lo miramos a nosotros mismos y nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Qué éramos nosotros para Dios? Para que Dios acordara a nosotros, para que enviara a su Hijo Jesucristo, para que enviara la salvación a nuestra vida. ¿Qué éramos nosotros? Cuando Santiago habla acerca de la lengua, del poder de la lengua y lo que uno puede producir hablando de las cosas que dice, no lo voy a hacer buscar porque se nos va el tiempo y ya se nos fue un poco. En Santiago capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, hablando de la lengua, dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bueno, ahí está la contestación. ¿Qué es el hombre? Creación de Dios. No lo creó para que fuera lo que nosotros vemos en este mundo. No lo creó para que vivan una vida independiente de Él. No lo creó para que fueran lo que hoy el hombre es. El martes, creo que la semana pasada, viajé a Buenos Aires, fui para allá, para Avellaneda. Y yo creo que nada que ver con lo que sucede acá en Gualeguay.
Es mucho más la maldad, es mucho más la decadencia, la perversión que se ve en aquellos lugares que la que se ve aquí. Aquí no sucede tanto, pero allí las personas, los jóvenes, generalmente los jóvenes, se tiñen el pelo de 3, 4 colores, arito por aquí, arito por allá, lleno de cadenas, la ropa toda remendada, alguna toda rota, andan como quieren. Pero esto va en proceso, camino de maldad. Despojos serán tus vestiduras. Esas palabras fueron para Satanás, para el diablo de parte de Dios, pero el mundo se va a vestir de la misma manera. Hasta que el hombre tal vez no ande en la calle en ropa interior, no se va a detener. Todo se va a pervertir. Cada vez más y cada vez más. Todo va ahí en descontrol. Las leyes no van a tener validez. Pero todo en este mundo hoy en día va a ser así, hasta el día que Dios venga en busca de nuestras almas. Y luego la gran tribulación, pero ya no estaremos aquí. La gloria que nosotros tenemos que darle a Dios, que Dios nos dejó a nosotros en esa condición. Que Dios no nos dejó a nosotros en perdición. Que Dios a nosotros nos sacó de ese camino de maldad. No sé, todos no fuimos tan malos como otras personas son. Pero tenemos testimonio en la iglesia del Señor de cuántos han salido de las cárceles, cuántos cristianos han salido de las cárceles, cuántos se han convertido de las cárceles, cuántos han cometido delitos graves, pero el Señor de allí los rescató, los sacó, perdonó sus pecados y hoy en día sirven al Señor. Y no buscan su propia gloria, buscan la gloria de aquel que los envió. Buscan que toda la gloria sean para nuestro Dios. Así como nosotros debemos buscar que toda la gloria a través de nuestra vida sea para Dios. Y esto ya está relacionado con nuestra conducta. Porque nos podemos jactar nosotros que en Cristo Jesús hemos sido coronados de gloria, de sabiduría, la deidad de Dios, todo en nuestra vida. Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Lo podemos tener como título allí, como teoría. Pero después, a través de nuestra vida, todo eso se tiene que hacer realidad y tiene que ser evidente a los demás. Por eso la separación que Dios hace del mundo es que nosotros seamos diferentes al mundo. Y Juan, hablando de la vanagloria, habla que todas las cosas que están en el mundo, las cosas que pertenecen al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso no proviene de Dios, proviene del mundo y es para el mundo, es para que el mundo sea engañado. Esa es la vanagloria que tiene el hombre. Pero nuestra gloria es que nosotros llevemos gloria a Dios, que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque termina la iglesia siendo una iglesia gloriosa, constituida por hombres que poseen la gloria de Dios. Una iglesia gloriosa, santa, pura, sin mancha, sin arruga, preparada por su Señor. Esa es la gloria que nosotros debemos llevar a Dios. No independiente de Dios, sino dependiendo de Él siempre. Dependiendo de su gracia, dependiendo de su voluntad. Dependiendo que Él es soberano y es verdaderamente es aquel que tiene gobierno sobre nuestra vida. Hay muchos hombres que en la antigüedad creyeron, aún en el tiempo de Jesús. Dice, muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero como tenían temor de los judíos, de aquellos de renombre, judíos de renombre, y que luego se le impidiera entrar a la sinagoga, dice, ellos amaron más la gloria de los hombres, hablando de los gobernantes, amaron más la gloria de los hombres, pero nosotros no amamos la gloria de los hombres, nosotros no queremos ser personas que lleven gloria a uno mismo, sino que queremos que toda la gloria sea siempre, eternamente para Dios. Porque lo que ha sucedido en nuestra vida solamente Él lo pudo hacer. Y nuestra conducta hoy es diferente. Tiene que ser diferente si verdaderamente decimos que estamos en el verdadero. Si decimos que verdaderamente somos de Dios y que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestra presencia, lo que nosotros expresamos, lo que nosotros decimos, cuando estamos delante de los incrédulos, tiene que ser como Él anduvo, como Él es. ¿Para qué? ¿Para llevar gloria a nosotros o para que los hombres se maravillen? Y que al menos no nos van a decir a nosotros, cuánto me maravillo, qué bueno que soy. No lo van a decir. Solamente tal vez lo vean, lo sientan. Hay personas que solamente por nuestra vestidura se da evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Me ha pasado?
hace poquito en la feria aquí en el SIC. No sé cómo esta persona creyente estaba vendiendo, voy, le pregunto por un par de medias, me mira y me dice, vos sos evangélico, ¿no? Sí, pero esas cosas suceden. Hay algo que distingue, hay algo que verdaderamente da a entender que somos hijos verdaderos de Dios. Hay algo que se manifiesta en nosotros que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Hay algo en nosotros y ese es Dios mismo. Ese es Dios mismo en nosotros. Es Jesús en nuestra vida. El Señor nos dice a nosotros que nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia. Esa significa una opinión de honor, una opinión honorable sobre nosotros. No porque nosotros lo decimos, Dios lo dice. Una opinión de honor para llevar gloria, alabanza de su gracia. Porque por su gracia nosotros estamos aquí. Por su gracia es que nosotros fuimos salvos. Por su gracia es que nosotros vamos a heredar todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Por su gracia viviremos eternamente. Por su gracia estamos aquí. Entonces nosotros no debemos dejar de meditar en estas cosas. No debemos dejar de meditar en que realmente nosotros somos poseedores de esta gloria que es en Cristo Jesús. Juan vio a Jesús y luego dio testimonio de él. Dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y palpamos lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestros ojos vieron. Dio testimonio de aquel hombre, que en semejanza de hombre, el Hijo de Dios vino a esta tierra. Y cumplió con todo lo que estaba escrito acerca de él. De ahí el resultado para nuestra vida. De ahí el beneficio para nosotros. ¿Cuántas personas hay en este mundo que necesitan conocer la verdad? ¿Cuántas personas hay en el mundo que necesitan conocer el Evangelio de la gracia de Dios? Vamos a hacer una cosa, póngase de pie.